etcétera, pero algo fehaciente y totalmente concluyente no está determinado. Por consiguiente, la macrosomía, los productos que tienen un parto difícil, pudiera llegar a tener cierta depresión para establecer un esfuerzo respiratorio de manera adecuada, que es lo que lo puede conllevar a una taquipnea del recién nacido. Un parto prolongado, lógicamente, el Apgar bajo por todo lo que estamos comentando, y se ha visto alteraciones cuando nos tardamos en el pinzamiento del cordón umbilical, que esto generalmente se lleva después de los 20 segundos como un factor de riesgo. Entrando al caso más interesante y importante de toda esta patología del recién nacido, ya hablamos de asfixia perinatal, acabamos de hablar de taquipnea transitoria del recién nacido. El que se lleva el galardón de toda nuestra problemática se llama síndrome de dificultad respiratoria. Hay algunas literaturas que lo refieren como síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, hay otra literatura que lo comenta como enfermedad de membranas hialinas, y hay otras literaturas que lo mencionan como síndrome de dificultad respiratoria secundaria por deficiencia de factor surfactante. Quiere decir que este tipo de padecimientos es la causa más importante de muerte en todo recién nacido, y fíjense, de 10, 3 se van. O sea, tiene un alto índice de mortalidad, hasta un 30% puede generar como causa este problema. La incidencia del padecimiento es inversamente proporcional a la edad. Quiere decir entonces que mientras más pequeño es un bebé, más riesgo va a tener de llevar a la muerte inclusive. Recordarán que en pláticas anteriores yo les había comentado qué era el factor surfactante. Y acertadamente ustedes me comentaron, me respondieron que era el factor tensioactivo, que lógicamente su funcionalidad, dentro de muchas, una de las más notorias es evitar el colapso alveolar. Y esto está determinado por la producción de ese componente lipoídico en los neumocitos tipo 2, que generalmente está a base de la fosfatidilcolina, fosfatidilglicerol, pero que inicia su producción alrededor de las 26 semanas en promedio, ya lo habíamos comentado. Y yo les hice una pregunta capciosa. Si el problema es por deficiencia de factor surfactante y es en recién nacidos prematuros, pero el factor surfactante se produce desde las 26 semanas, ¿por qué carambas entonces deberíamos de tener este tipo de problema por deficiencia del producto cuando se inicia la producción misma desde las 24 o 26 semanas? Pues la razón es que biológicamente activa y funcional el factor surfactante se establece hasta las 36 semanas. Es ahí el meollo del asunto y el gran riesgo, simple y sencillamente por la premadurez. Vean cómo hasta un 80% se presenta el padecimiento en menores de 28 semanas, hasta un 30% entre 31 y 36 semanas de gestación, el 5% ya siendo más limítrofes, 36, 37 semanas, y hasta el 1% en mayores de 37 semanas de edad gestacional. Conclusión, mientras más pequeño, más probabilidad de presentar el caso. Esto se hace más notorio, lógicamente, cuando son productos de madres diabéticas, en embarazos múltiples, en cesáreas, en asfixiados, en hipotermia, etcétera, etcétera, que conllevan factores importantes de riesgo para el padecimiento. Cosas bien curiosas, hay factores que pueden ayudar a esa situación de déficit del factor surfactante. Una de ellas es la enfermedad hipertensiva del embarazo, es decir, la preeclampsia o la eclampsia, que es lo que todos conocemos como la toxemia. ¿Alguien sabrá o tendrá la idea por qué sucede esto? No, doctor. No, yo no. Cuando nosotros tenemos una enfermedad hipertensiva del embarazo, uno de los órganos que repercute en este estado, válgase la expresión, es la placenta. La placenta empieza a envejecer prematuramente y la gran mayoría de las pacientitas que cursan con una toxemia tienen una placenta creta, envejecida, acartonada.
Por consiguiente, la perfusión va a estar totalmente alterada y totalmente disminuida. Por consiguiente, el producto va a tener un sufrimiento fetal crónico por hipoxia, por esta mala perfusión. El organismo de ese bebé, de ese feto, va a detectar esa perfusión totalmente alterada y va a tratar de echar mano de mecanismos de compensación. Uno de ellos va a ser el factor de estrés, liberación de catecolaminas, son esteroides y esos esteroides llegan directamente a pulmón y hacen que traten de madurar un poco más rápido los neumocitos tipo 2 para la producción de factor surfactante. Qué curioso, ¿no? El uso de drogas maternas establece prácticamente el mismo efecto. El desprendimiento prematuro de placenta, un desprendimiento crónico, genera ese mismo factor de estrés. La ruptura prematura de membranas genera ese factor de estrés. Y ahora entenderán por qué en los partos, en los embarazos prematuros, siempre la indicación es utilizar los esteroides. ¿Por qué? Para tratar de madurar esos neumocitos y que se sintetice el factor surfactante para evitar en lo más posible la presentación de datos de dificultad respiratoria y todo el problema que estamos conllevando. El retardo del crecimiento intrauterino, bueno, pues lógico, va a la par por todo lo demás, porque generalmente cuando hay alteraciones en la perfusión placentaria, va a haber un sufrimiento fetal crónico y generalmente va a determinar la presencia de un desnutrido inútero. Entonces, vean cómo hasta estas situaciones que pudieran ser extremosas o de alto riesgo durante el embarazo, que sí lo son, puede generar cierto factor benéfico para la presencia del producto. Perdón, esto ya lo habíamos visto y es la misma fisiopatología que acontece en la asfixia perinatal, en donde por deficiencia de surfactante, las atelectasias, la alteración en la ventilación-perfusión, establece el desequilibrio ácido-base, la acidosis principalmente. Eso nos condiciona alteraciones hemodinámicas por la vasoconstricción pulmonar. Hay daño a nivel de la integridad del endotelio capilar, originando un trasudado que origina el exudado proteináceo y eso determina mucho problema en la difusión de gases, entrada de oxígeno y eliminación de CO2, que eso a la larga nos va a condicionar todo el trastorno hemodinámico que va a conllevar a la muerte de nuestro paciente. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? El diagnóstico se determina principalmente por la evolución clínica y antecedentes. ¿Cuál sería el antecedente más importante? Pues lógicamente el más importante es el hecho de saber que va a nacer un producto prematuro. Y nada más por el hecho de ser prematuro, aunque todo lo demás esté bien, nuestra cabecita debe de ir orientada a que vamos a atender un recién nacido que va a tener dificultad para respirar, que se va a consumir rápidamente su factor surfactante, que posiblemente vaya a necesitar lo más probable intubación endotraqueal y nos genere una enfermedad de membranas hialinas o lo denominado síndrome de dificultad respiratoria. Para esto necesitamos ayuda, radiografía de tórax, gases arteriales, establecer algún tipo de diagnóstico diferencial, porque hay ocasiones en que no es eso, sino problemas infecciosos, generalmente la neumonía in útero. Y ya vimos en la transparencia anterior cómo los problemas infecciosos derivados de la ruptura prematura de membranas, por un lado benéfico por el factor de estrés, pero por el otro lado perjudicial por la presencia de algún problema infeccioso que nos puede conllevar inclusive a la muerte o ser un padecimiento más agresivo que la misma deficiencia de factor surfactante. Algo interesante dentro de sus manifestaciones clínicas son los signos y síntomas que van a tener un valor máximo a los 3 días. ¿Por qué? Porque nace el niño y progresivamente va presentando incremento de los datos de dificultad respiratoria. Y eso habitualmente se lleva en los primeros 3 días. La pregunta sería, ¿por qué? La respuesta es sencilla, porque generalmente a los 3 días es el tiempo que tarda el promedio de 48 a 72 horas en la regeneración de neumocitos tipo 2. Quiere decir que el poco factor surfactante disponible y funcional que tiene ese recién nacido, bajo las características que haya sido al momento de nacer, se va a consumir en un lapso máximo de 72 horas. De ahí la importancia de que cuando tenemos este padecimiento
hay que utilizar factor surfactante exógeno. Entonces, ese factor surfactante exógeno, lógicamente, debe de ser administrada horas posteriores al nacer, o lo ideal, dentro de las primeras 24, no más allá de 48 72 horas de haber nacido el producto por esta situación. Generalmente la muerte de este tipo de pacientes va a ocurrir entre la primera semana de vida y generalmente es determinado por problemas con el manejo. ¿Por qué? Porque habitualmente este tipo de pacientes hacen un síndrome de fuga de aire, estableciendo un enfisema intersticial, neumotórax. La labilidad que tiene el prematuro a nivel del sistema nervioso central hace que las presiones o las concentraciones de gases medicinales nos puedan condicionar hemorragias pulmonares, hemorragia intraventricular, displasia broncopulmonar, etcétera, etcétera. Ay Dios. No sé qué pasó, pero vamos a ver hasta dónde aguantamos. La radiografía de tórax generalmente nos va a determinar varios grados. Esto va a ser, nada más para que se graben, la situación principal va a ser el infiltrado retículo granular. Estas dos transparencias, estas dos radiografías corresponden a un niño que tiene enfermedad o síndrome de dificultad respiratoria, o también denominado enfermedad de membranas hialinas. ¿Por qué no le deberíamos de llamar enfermedad de membranas hialinas? Porque habitualmente el padecimiento es determinado por un diagnóstico histopatológico para poder establecer a la visualización microscópica de esa imagen parecida a las membranas líquidas, de ahí su nombre. Estas dos radiografías marcan, vean, se aprecia totalmente la silueta cardíaca, pero se empieza a apreciar un aumento de la trama broncovascular importante, una congestión bronquial bastante acentuada. Aquí inclusive hasta se aprecia en esta radiografía que ven a su lado derecho, como están viendo su pantalla, una zona de cisuritis, por ejemplo. Ese infiltrado retículo granular va aumentando, este es un estadio 2, en donde si se fijan, el contorno de la silueta cardíaca empieza a borrarse. El aumento de la trama broncovascular se hace más acentuado, como se ven en las dos imágenes, y no sé si alcanzan a ver estas dos líneas, por ejemplo, más oscuras que corresponden a los trayectos aéreos de los bronquios primarios. Se ven más notorio, pero todo lo demás es el infiltrado retículo granular fino que está ya borrando totalmente la imagen de la silueta cardíaca, que ese sería el estadio 2. El estadio 3, lógicamente, en la imagen que ven a su lado izquierdo, se ve un remanente basal en el pulmoncito del lado derecho con poco parénquima, porque prácticamente ya no se aprecia la silueta cardíaca, hay aumento de la trama broncovascular y tiende a ser un pulmoncito blanco. Y la imagen que ven hacia su lado derecho, pues ya es totalmente un pulmón blanco, un estadio o grado 4 por ese infiltrado retículo granular que ya colapsó, que ya consolidó o pacificó totalmente la estructura de los pulmoncitos a la radiografía que nosotros estamos contemplando. ¿Dudas hasta ahí? Sí, doctor, yo. Leí que normalmente no, bueno, a veces la radiografía es normal en las primeras 24 horas, a pesar de que tenga, pues, este síndrome. Entonces, ¿nos basamos solo en la clínica en dado caso que la radiografía salga normal, o esperamos más de 24 horas para pedir la radiografía? Historia clínica y datos clínicos. La radiografía en este tipo de padecimiento solamente te va a servir de plataforma para ver el avance y la severidad en que se encuentra en ese momento tu paciente. Pero eso no te debe de hacer esperar la presencia de la terapéutica establecida, que es a base del factor surfactante aunado a todo lo que tengas. Y si la dificultad es bastante notoria y importante, 1000 veces preferible intubarlo tempranamente para evitar que se consuma más rápido y masivamente el poco factor surfactante que tiene. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda?
No, doc, ninguna. Ok. No, doctor. Vamos a avanzar y comentar algunos tópicos nada más por ahí. Un problema bastante importante fuera de las situaciones respiratorias que tiene el recién nacido es el color. ¿Cuál es la diferencia entre hiperbilirrubinemia e ictericia? Doctor, Sí, perdón, es que pensé que íbamos a ver el tratamiento, entonces sí tengo otra duda. viene bien. Leí que dentro de la ventilación, bueno, que hay varios métodos dentro del tratamiento, que uno es con la presión positiva continua, y pues venía también el método de Ensure y el método modificado. Uno venía que se llamaba el MIST y otro el ISA. Quería saber cuál es la diferencia entre el MIST y el ISA. Hoy en día, todos esos son manejos en modos de ventilación que le llamamos. Toda la pauta, el paciente nace, es prematuro, yo primero debo de sospechar que va a tener dificultad para respirar por deficiencia de factor surfactante. Independientemente de este tipo de situación, tiene que salir, lo debo de colocar, prevenir la pérdida de calor, secarlo de manera inmediata, estimulación para que pueda respirar por sí mismo, etcétera, etcétera. Pero ustedes van a notar que dentro de los primeros momentos de vida extrauterina va a iniciar con datos de dificultad para respirar. Por consiguiente, hay que colocar un acceso venoso, habitual y generalmente se determina por una onfaloclisis. Ese tipo de paciente, si se requiere intubar de manera inmediata, hay que intubarlo para evitar a que siga progresando la dificultad respiratoria y se siga consumiendo el factor surfactante. Cuando nosotros damos presión positiva con bolsa autoinflable para reanimación, es un método paliativo y preparativo para la intubación endotraqueal. Un niño con este tipo de problemas nunca va a resolver su problemática con presión positiva intermitente. Y de ahí va a estar determinado el modo de ventilación que se va a llevar a cabo con el ventilador. El manejo tradicional está establecido a base de un modo que se le llama presión, pero hoy en día se han visto mejores resultados manejarlos con volumen. ¿Cuál es la gran problemática de la presión? Que es la fuerza con la que va inyectada los gases medicinales, en este caso el oxígeno, que puede llegar demasiado fuerte, válgase la expresión, que puede originar el síndrome de fuga de aire. Para fines prácticos, eso es lo que te debe de contemplar. Todas las modalidades específicas en modo de ventilación ya se ven de otra manera totalmente distinta cuando el paciente está intubado. No sé si se respondió tu pregunta. Más o menos, es que, bueno, se supone que el método de MIST y el método de LISA son la administración del surfactante, pero mínimamente invasiva. Así es. Solo que no entiendo cuál es la diferencia entre MIST, que es la administración de surfactante mínimamente invasiva, y la otra LISA. Me parecía que las siglas, pues, era más o menos lo mismo. ¿Es lo mismo? ¿Son sinónimos o hay diferencia entre un MIST y un LISA? No, son diferentes. El MIT se tiene que administrar de manera inmediata. Nace el paciente y tú tienes que intubar al paciente. Y una vez que está intubado, una vez que colocaste una cánula endotraqueal, esa es la palabra el concepto más adecuado, con una bolsa autoinflable vas a empujar porque estás determinando una presión positiva intermitente. Y con esa situación ejerces ese primer mecanismo. El segundo es cuando tú administras el factor surfactante, pero ya estando totalmente el paciente intubado y bajo ventilación mecánica. Dentro de la ventilación mecánica, muchos tienen la controversia de que hay que tener una aspiración de secreciones. Y esa aspiración de secreciones se lleva todo el lavado bronquial con todo el surfactante, tanto sintético como el natural, y originas una desnitrogenización, que eso te va a condicionar mayor colapso alveolar. La diferencia nada más es, uno se realiza con bolsa autoinflable y el otro se realiza ya bajo la ventilación mecánica. Entonces, en la premisa, reitero lo que te comenté al principio. Si ese paciente tiene todos los antecedentes y el cuadro clínico, es administrar lo más pronto posible el factor surfactante.
ya vimos que su tiempo de vida máximo oscila alrededor de las primeras 48, 72 horas. Ese es el objetivo. Ok, gracias. Ahora sí ya quedó. Ok. ¿Alguien más? No, doctor. Ok. Siguiendo con otro tópico, ¿cuál es la diferencia entonces entre una ictericia y una hiperbilirubinemia? Pues la ictericia es como el concepto clínico, es la manifestación que se puede ver, y la hiperbilirrubinemia es pues es como la parte la parte bioquímica, porque ahí cuantificas cuánto tiene el paciente. No más se vale. Perdón. Bueno. ¿Ya se ve otra vez? Sí, doctor. Ya, doctor. Perdón. Perdón la interrupción, pero es que esta cosa no me dejaba entrar. Pero bueno, de manera rápida, ictericia se refiere al color, nada más. Hiperbilirrubinemia se refiere al valor de las bilirrubinas. Quiere decir entonces que, como en todo caso pediátrico, yo les comentaba que en niños conlleva un rango que puede ser de tal nivel a tal nivel o de tal parámetro a tal parámetro para determinar ese rango de normalidad. Quiere decir que esa coloración amarilla del recién nacido es un proceso bastante común en el mismo. El color amarillo va a ser perceptible en cualquier ser humano cuando tenemos más de 2 miligramos por decilitros de bilirrubina. En los recién nacidos prematuros es un problema vamos a llamarlo problema, que se va a presentar hasta en un 60% de los casos en un recién nacido de término. Pero en el prematuro, vean, hasta el 85% pueden presentar este tipo de coloración. Y hasta un 20% pueden presentar hiperbilirrubinemia. Entonces, no determinar que ictericia es sinónimo de hiperbilirrubinemia. Cuidado. Y al hablar de las bilirrubinas, hay que determinar que este producto es derivado del catabolismo de la proteína M. Para fines prácticos y a quien les guste echar ciencia, porque de aquí vienen muchos cálculos matemáticos, 1 gramo de hemoglobina va a producir aproximadamente 34 miligramos de bilirrubinas. Eso es un aspecto importante por lo que tenemos que considerar cuando un niño está hospitalizado y debemos de tener el control de las mismas para determinar su manejo. Es decir, farmacológico, fototerapia, exsanguinotransfusión, etcétera, etcétera. El 75% de las bilirrubinas se produce por destrucción eritrocitaria y esto es habitualmente normal en todos los recién nacidos sanos. Bajo esta pauta, algo que deberían de recordar tal vez es esto, que más de 4 miligramos de bilirrubina indirecta en sangre de cordón ya se considera una hiperbilirrubinemia. Más de 6 miligramos de bilirrubinas en las primeras 12 horas de vida extrauterina es hiperbilirrubinemia. Lo mismo sucede en más de 10 miligramos en las primeras 24 horas, más de 12 miligramos en las primeras 48 horas y más de 15 miligramos en cualquier momento de la vida. Quiere decir entonces que desde aquí van a forjar pauta muchas cosas. Porque desde estos niveles, para que un niño tenga hiperbilirrubinemia en las primeras 24 horas de vida, hay que tener muchísimo cuidado porque ese es un problema bastante serio y hay que tomar todas las medidas terapéuticas a que concierne el caso. No es lo mismo aquella que se presenta en los primeros 3, 5 días de vida extrauterina en un niño sano, pero que se está poniendo amarillo, porque esto tal vez sea una ictericia fisiológica. No es lo mismo que presente este tipo de coloración en niños mayores de 1 semana, porque a lo mejor estamos determinando una ictericia secundaria a la ingesta de la leche de mamá.
O no es lo mismo hablar de más de 15 miligramos en cualquier momento de la vida, principalmente después de los 14, 15 días de vida extrauterina, porque eso da pauta a otro tipo de cuestión totalmente diferente. Entonces, dentro de la practicidad, nosotros necesitamos hablar de algo muy importante y bastante común en todos los recién nacidos, que se llama ictericia fisiológica. ¿A qué le vamos a denominar la ictericia fisiológica? Cuando nosotros nacemos, ese higadito propiamente dicho no funciona al 100%. Quiere decir entonces que un incremento en la carga de bilirrubina se determina por un mayor volumen de glóbulos rojos y el concentrado eritrocitario totalmente aumentado. Hay una inmadurez enzimática de la proteína Y y la transferasa. Lógicamente, la inmadurez en la funcionalidad hepática me va a condicionar una disminución para excretar la bilirrubina, y esta circulación hepática se encuentra alterada después del nacimiento. ¿Cuánto tiempo es la vida media de un glóbulo rojo en el ser humano? 120 días. Como 3 meses. 120 días. 120 días. ¿Y en el recién nacido de término? 80 días. 60, 80 días. ¿Y en el premaduro? De 40 hasta 60 días. Quiere decir entonces que es bastante lógico pensar por qué al premaduro le suceden mucho este tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que me debe de generar entonces la problemática? La ictericia patológica, porque esa se lleva a cabo dentro de las primeras 24 horas de vida extrauterina, a diferencia de la fisiológica que yo les dije que se empieza a presentar alrededor de los 3 días de vida extrauterina. La ictericia patológica tiene un rebase, lógicamente, de cifras fisiológicas de la bilirrubina, y generalmente son concentraciones mayores de 5, en aumento de más de 5 miligramos por decilitro por día. Muchas ocasiones vamos a tener síndromes colestásicos, que ese es un patrón totalmente distinto cuando tenemos aunado a la bilirrubina indirecta niveles de bilirrubina directa, dependiendo del grupo de edad, en promedio por arriba de los 2 miligramos por decilitro. Toda ictericia prolongada más de una semana en el recién nacido de término sano y más de 2 semanas en el premaduro es totalmente una ictericia patológica que obliga a descartar otro tipo de cuestiones totalmente distintas. Quiere decir entonces que mis niños del 48-20, cuando terminen su internado, se van a ir a San Tinguindín, a su servicio social. Varios o algunos se van a quedar aquí, pero bueno. Para fines prácticos, todos los recién nacidos se van a poner amarillos de una o de otra intensidad, pero no todos van a tener la facilidad de disponer niveles séricos de bilirrubinas. Hay un diagrama que son las zonas de Kramer. Kramer estableció 5 zonas dividiendo los segmentos corporales para determinar un promedio aproximado de los niveles de bilirrubina. El nivel 1 es cuando la ictericia abarca solamente la cara. A esto corresponde más o menos un promedio de la zona 1 de 4 a 7 miligramos por decilitro. La zona 2, lógicamente, abarca la cara, abarca el cuello y abarca lo que corresponde al tórax. Esto más o menos tiene un nivel aproximado de 5 hasta 8.5 miligramos por decilitro. La zona 3 abarca la cara, el tórax, el abdomen, hasta las rodillas. Esto más o menos nos da un promedio desde 6 hasta 11.5 miligramos por decilitro. La zona 4 lógicamente va a abarcar la cara, el tórax, el abdomen, los muslos y las piernas hasta los tobillos, y esto nos va a dar un promedio de aproximadamente 9 hasta 17 miligramos por decilitro. Y la zona 5 es cuando ya está todo canario, que lo único que le hace falta es trinar. Esa zona 5 corresponde a más de 15 miligramos por decilitro y es cuando obliga a tomar todas las pautas determinadas. En las transparencias anteriores yo les dije que el valor de referencia y totalmente de poner más atención es cuando tenemos bilirrubinas mayor de 15 en cualquier momento de la vida. Quiere decir entonces que cuando ya tenemos hasta un estadio 4, ya es cuestión de empezar a determinar niveles séricos de bilirrubina para el manejo correspondiente
y el protocolo de estudio que corresponda a nuestro paciente. ¿Cuál es el tratamiento de la hiperbilirrubinemia? ¿Qué es un isómero? Bueno. Pues puede ser que es una molécula que es idéntica a otra, ¿no? O que es equivalente químicamente. Por ahí va, pero yo no entiendo. Acuérdense que a mí me tienen que explicar con bolitas y palitos. ¿Un glóbulo rojo es esférico y circular? No, es como un disco y es bicóncavo. Es un disco, es bicóncavo, pero es redondo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. La bilirrubina llega y se fija por una cara de ese disco. La fototerapia transforma esa bilirrubina de la luz en isómeros de bilirrubinas. Quiere decir que al paso y la movilidad de los glóbulos rojos por el torrente sanguíneo, bajo el efecto de la fototerapia, lo que hace es cambiarlos de cara y, lógicamente, desnaturaliza como tal el efecto de las bilirrubinas y disminuye la coloración amarilla que tiene nuestro paciente. En algún momento de la historia, cuando a mí me tocó todavía estar en el lugar de ustedes, había un concepto que decía: todos los niños con bilirrubinas de 20 o más es exsanguíneo transfusión hasta no demostrar lo contrario. Hoy en día, esa pauta, muchachos, ha quedado a la historia. Ha quedado a la historia por muchas cosas. Nos empezamos a dar cuenta que nos salió más caro el caldo que las albóndigas, porque a raíz de las exsanguinotransfusiones masivas que se estaban realizando, tuvimos un grave problema de salud en muchos niños. No estoy diciendo que en todos. Ellas fueron enfermedades transmisibles por sangre y la más drástica se llama HIV. ¿De cuánto es el periodo de ventana del HIV en un paquete de extracción sanguínea? ¿Nadie? ¿De 6 semanas? De 6 semanas, muchas veces tienen una caducidad de 1 año, pero generalmente el periodo de ventana puede pasar desapercibido hasta 5 años. Esa es una gran problemática, porque muchas veces el producto puede decir negativo, pero por periodo de ventana estar positivo. Esa es una. Y la otra, se ha determinado que no mejoraban los niños a lo que nosotros quisiéramos con este procedimiento de manera temprana. ¿Cuáles son las conclusiones hoy en día? Una exsanguinotransfusión está totalmente indicada cuando tenemos, si nosotros queremos hablar de cifras, cuando tenemos más de 30 miligramos por decilitro de bilirrubinas, pero siempre y cuando mi paciente tenga ampliamente demostrado y sustentado factores de riesgo, infecciones, sepsis, etcétera, etcétera, se puede realizar la exsanguinotransfusión. Pero hoy en día ha pasado a la historia esa modalidad de determinar que se tiene que realizar una exsanguinotransfusión simplemente por tener un nivel de bilirrubinas de 20 o más de 20. En el hospital, mi récord fue haber tenido un recién nacido con ingesta de leche de mamá, lógicamente se puso ictérico, hizo hiperbilirrubinemia y nos llegó a 35 miligramos por decilitro de bilirrubina indirecta. Entonces, imagínense si nosotros hiciéramos la connotación terapéutica de hacer una exsanguinotransfusión por arriba de 20 miligramos por decilitro. Entonces, error garrafal. Entonces, todo va a depender
de la serie de antecedentes, cuadro clínico y condiciones que pueda tener nuestro paciente en el momento que vayamos a tomar la decisión terapéutica. Pero hoy en día, olvidar que la exsanguinotransfusión, porque aún en todos los libros básicos de pediatría se comenta la cifra de 20 miligramos o más es meritorio de exsanguinotransfusión. Eso no es cierto. Si queremos hablar de cifras, necesitamos tener mínimo 30, pero acompañado de todos los factores de riesgo que van asociados a la morbimortalidad del periodo neonatal. ¿Dudas? No, doctor. Ok. Trauma obstétrico. Es una pauta que nada más vamos a comentar así de manera somera y superficial. El trauma obstétrico, lógicamente, son toda la serie de lesiones de tejidos que va a tener un recién nacido al momento del trabajo de parto, o que también son causadas por las maniobras que se realizan para su atención. En primer lugar, lo va a ocupar la piel y el tejido celular subcutáneo. La imagen que ustedes ven en la derecha fue de un bebé recién nacido, prematuro, que a final de cuentas, la terquedad de sacarlo por abajo, ya tenía sufrimiento fetal, estábamos viendo malas condiciones y lo quisieron sacar forzosamente. Lógicamente lo que ocasionaron fue eso, un escalpe y un gran coágulo, que desafortunadamente tal vez iba a fallecer el bebé por la premadurez, tal vez sí, pero esa hemorragia hizo que se chocara y por eso falleció nuestro paciente. Quiere decir que entonces la piel y el tejido celular subcutáneo son una de las causas muy frecuentes que originan el deceso de nuestros pacientes. Va a haber alteraciones neurológicas, desde las fracturas hasta lesiones nerviosas. Fracturas por los partos prolongados o muchas ocasiones por instrumentación utilizada, que muchas veces es justificada y sustentada, pero muchas veces no. Por ejemplo, los fórceps, que antes eran utilizados de manera cotidiana, hoy en día casi están prohibidos, pero eso me puede generar desde fracturas, desde fisuras, desde parálisis faciales, etcétera, etcétera. Alteraciones óseas que generalmente vamos a determinar como un cefalohematoma. ¿Cuál será la diferencia entre un caput succedaneum y un cefalohematoma? Porque las dos son unas bolas que están en el coco, pero ¿cómo sé la diferencia de ambas? En el caput succedaneum es pues es líquido, es extravasación de líquido y de hecho va a dejar un signo de Godet cuando lo palpamos. Ajá. Y en el cefalohematoma es una acumulación de sangre que está localizada a un solo hueso, pero eso sí es sangre y no va a dejar el signo de Godet cuando lo palpamos. Ok, ¿alguien más? Pues se me ocurre que el caput es simplemente como fisiológico al canal de parto, ¿no? Por el mecanismo de la presión nada más. Es un moldeamiento de la cálea que está determinado por el aumento de presión. Es un chipote, pero es una extravasación de líquido, nada más, hasta ahí. Y un cefalohematoma ya es una hemorragia en el superiostio. Bajo esa consideración, si yo tomo una radiografía, es la mejor forma y pauta de poder discriminar entre un cefalohematoma y un caput sucedáneo. El cefalohematoma, como es una hemorragia a nivel óseo, ya establecido como lo acaban de comentar ustedes, en una radiografía se va a ver que ese aumento de volumen solamente está limitada al sitio anatómico donde corresponden las suturas, como es la radiografía lateral que tenemos en la imagen del lado izquierdo. Y un caput succedaneum, lógicamente por esa colección líquida, muchas veces no va a respetar el límite de las suturas. Clínicamente puede haber datos para hacer la diferenciación, claro, por todo lo que ustedes me acaban de comentar, pero hay ocasiones en que es difícil determinarlo. Entonces, cuando se requiere la ayuda, una radiografía,
pero ahí va a ir a la búsqueda principalmente de la limitación de la lesión, principalmente por las estructuras que conforman las suturas. Y nada raro, las complicaciones viscerales. Y generalmente a nivel craneal puede haber también fracturas a la hora de la extracción, alteraciones del cuello, desde fracturas, desgarros musculares o lesiones de nervios, alteraciones a nivel del plexo braquial, por ejemplo. En la asistencia, cuando nosotros tenemos ya un estrés importante porque el niño no respira, oprimimos el abdomen, puede haber ruptura hepática, generalmente esplénica en segundo lugar. Entonces, alteraciones y fracturas de lo que viene siendo clavícula o los huesos largos. Todo esto ya va a depender, lógicamente, de las circunstancias y de las eventualidades que se haya suscitado al momento del parto de cuando nace un bebé. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí? Doctor, Sí. en el anterior de ictericia yo sí tenía dudas, pero no sé por qué no pude prender mi micrófono. Tenía dudas respecto a las causas, bueno, a los factores que lo pudieran aumentar. Había visto que puede ser la lactancia materna. Entonces, tengo duda de por qué. Es que ahí estaba un poco contradictorio y me enredó porque decía que la lactancia materna tiende a aumentar los niveles de bilirrubina y hacer que pues veamos la ictericia. Pero, pero que un factor que puede ayudarnos justamente a evitar esto es iniciar la lactancia pues lo antes posible y continuarla. O sea, a pesar de que esté la ictericia, continuar la lactancia y ver si estos niveles disminuyen. ¿Por qué la lactancia la aumenta? Y entonces, ¿sí la quitamos o la dejamos aunque el niño tenga ictericia? ¿Ves a qué me refiero cuando digo que luego la literatura está medio lorenza y la pediatría más? Han cambiado muchas cosas, pero bueno, cambiado muchas cosas me refiero a otras temáticas, no a esto que estás comentando. El comentario que haces en forma de pregunta, híjole, no sabes cuánta relevancia tiene. Primera, nunca se me debe de olvidar que toda hiperbilirubinemia en las primeras 24 horas, cuidado, es de muchísimo cuidado y esa es una ictericia patológica. Y eso nunca va a ser fisiológico lo que se presenta en las primeras 24 horas. Segundo, una ictericia que empieza a presentarse entre el tercer, cuarto día y va disminuyendo entre el quinto y sexto, esa es una ictericia fisiológica por inmadurez funcional hepática. Pero una ictericia que va a presentarse alrededor de la primera semana de vida extrauterina y va aumentando progresivamente conforme pasan los días, eso lo más común y frecuentemente asociado es por la ingesta de la leche de mamá. Creo que tenemos hasta ahí la premisa, nada más por pura edad gestacional y tipo de presentación, en discriminar algunas entidades. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Ok. Cuando un bebé toma leche de mamá, vimos en una de las transparencias, en una de las clases anteriores, los componentes de la leche materna. Y dijimos que es lo mejor que puede existir. Pues sí, pero da la casualidad que la mamá echa a producir varias sustancias que normalmente no produce su cuerpo. Hablo de la mamá. Entre ellos, unas situaciones que se llaman hormonas. Y hay una que se ha denominado 17-beta-pregnandiol, que tiene unas altas concentraciones después de nacer el producto y que viajan en el torrente sanguíneo y son eliminadas por la leche. Esto tiene que ver con la presencia de la hiperbilirubinemia. Por consiguiente, la leche materna es un factor, drásticamente por llamarlo, generador de ictericia, sí. ¿Puede provocar hiperbilirubinemia? También. ¿Cómo se trata entonces este problema? Suspéndele transitoriamente la leche de mamá. Basta con un lapso 2, 3, máximo 5 días. Lógicamente, el competir y el efecto del 17-beta-pregnandiol deja de generar el efecto que habitualmente realiza y tienden a disminuir los niveles de bilirrubina. No sé si se respondió la pregunta.
Sí, pero me surgió otra, perdón. ¿Qué fórmula entonces damos? Si voy a suspenderle la leche 5 días, ¿qué fórmula le puedo dar? Eso no lo vi en la literatura. Una fórmula de inicio. Ahorita está en boga la lactancia materna y eso nos debe de quedar bien en claro que no tiene sustituto. Pero bajo algunas consideraciones hay ocasiones en que es necesario suprimirla. Un ejemplo es esta. Otra, las grietas que se suscitan, por ejemplo, a nivel de los pezones, que hasta pueden llegar a sangrar y dificultan mucho el amamantar a un producto. Una fórmula de inicio, como va a ser transitoria, habitualmente hay fórmulas comerciales desde lo que le llaman de mejor calidad hasta las más simples, pero que no por simples dejan de ser eficaces transitoriamente para un recién nacido. Lo que debemos de contemplar es que cada fórmula de inicio, que son todas las que vas a ver en un centro comercial con el número 1, tienen un plus, válgase la expresión. Todas las fórmulas industrializadas tratan o quieren asemejar la concentración de ácidos grasos que contiene el calostro humano, pero nunca han podido y nunca se ha podido determinar. Y hay mucho problema porque son los generadores de la leptina y eso tiene que ver a mediano y a largo plazo con el metabolismo proteico y condicionador de alteraciones metabólicas en el niño. De tal manera que todas las del número 1 pueden ser de utilidad. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar solamente unos cuantos días. Por ejemplo, NAN es la más simple y la más sencilla, pero no por ello menos eficaz. Las de Mead Johnson, por ejemplo, tienen un azúcar que es un tanto difícil que muchos niños, no todos, pero varios niños, tienen mucho problema para digerir, de tal manera que les causa regurgitación y después ya no sabemos si es por la leche o es por un reflujo gastroesofágico fisiológico posiblemente y les causa por osmolaridad, por este azúcar que tiene, pues más evacuaciones totalmente líquidas que pueden asemejar y parecer diarrea. Son las más características en los grandes extremos que yo te pudiera decir, pero tal vez no preocuparnos por la cuestión porque la simpleza no implica la ineficacia para su patrón de alimentación transitorio de todo recién nacido. Okay. No sé si se respondió. Sí. Ok. ¿Alguien más? Yo otra vez. Bueno, si nadie quiere hacer pregunta, tomo otra vez la palabra. No pregunto si quieren. Después de, bueno, respecto a esto del trauma obstétrico en la parte de visceral, en el caso de la enfermedad de membranas hialinas, había visto que por la hipercapnia podía aumentar pues justo relacionado con el trauma, podría aumentar el cortocircuito de derecha a izquierda. Y en la exploración había visto que lo que pudiera ser normal es que justamente por este cortocircuito el neonato tenga la presión arterial más alta del brazo derecho, porque pues está más fuerte ahí el cortocircuito. Entonces, en el caso del sufrimiento fetal, que podría ser por el trauma obstétrico, aumentaría la presión aún más, podría ser como un dato clínico relevante, la presión aumentada en miembro superior derecho que tenga que ver con un síndrome de dificultad. Me preguntaste y tú misma te respondiste. Ok, entonces entiendo que sí. Claro, y eso es bastante lógico por todas las circunstancias. Desde el cortocircuito hasta liberación de factores de estrés y por mecanismos de compensación hemodinámica por la pérdida sanguínea que está teniendo ese producto, y es lógico suponer que va a bajar la cantidad de oxígeno, aumentar el CO2, la vasoconstricción, etcétera, etcétera. Pero te vuelvo a repetir, lo que me acabas de decir es adecuado y me preguntaste y tú te respondiste adecuadamente. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿No? No, doctor. Ok, pues vamos a ver hasta dónde llegamos entonces. Ay, no se pasen, ya van a dar las 9. Pero bueno, a 13 hay estenosis intestinal. Vamos a tocar algunas generalidades, no me voy a meter a fondo ni me voy a detener mucho, porque solamente quiero tocar los puntos más importantes. 1, atresia, obstrucción total, estenosis, disminución de la luz.
Entonces, son dos situaciones que hay que contemplar y considerar al momento de nacer. Nosotros podemos tener este tipo de defecto o alteración a varios niveles. Puede ser duodenal, puede ser yeyunal, puede ser ileal, puede ser distal, puede ser proximal, etcétera, etcétera. Y de ahí va a depender muchas cosas. Cuando nosotros tenemos este tipo de malformación, tenemos varios tipos. No me interesa que se las sepan ni que las aprendan, a menos de que vayan a hacer cirugía, y esto se lo van a tener que aprender cuando ya hagan cirugía. Entonces, el tipo 1, vean cómo hay una continuidad muscular, pero a final de cuentas hay una alteración que se puede llegar a presentar hasta en el 20% de los casos. En el tipo 2 hay dos extremos ciegos que se presenta hasta en el 35% de los casos. El tipo 3 ya hay una separación completa de los extremos, originando hasta un 35% por esa famosa imagen en B que se le denomina. La 3B, la contemplada como cáscara de manzana por toda esa aberración en la cuestión anatómica intestinal que debe de tener el paciente, y en la tipo 4, pues ya esto parece una continuidad de salchichas, ¿no? Periodos interrumpidos en la integridad y continuidad intestinal. ¿Qué es lo importante para mí? Un recién nacido que nace y tiene antecedente de polidramios, aguas, debemos de hacer la sospecha de que pueda tener alguna malformación intestinal. Y lo más común y característico se llama una estenosis o una atresia yeyuno-ileal. Pero la presencia y el dato patognomónico es el vómito biliar. Y pues es lógico, si está muy arriba, no va a dejar transitar el drenaje biliar y todo lo va a vomitar. Hasta un 84%, fíjense, en este tipo de cuestión yeyunal. Se distienden, hay falla de paso del meconio, se ponen ictéricos, etc. Quiere decir entonces que para pensar en la sospecha de un compromiso de yeyuno o de ilion, el vómito biliar, la distensión abdominal son los factores ponderales que nos deben de ser la sospecha de tener algún tipo de malformación. Cuando yo tengo la duda y la sospecha, puedo realizar algún tipo de arsenal que me puede ayudar. Y esto puede ser desde etapa intrauterina, el alfa-fetoproteína, que puede ser realizado desde el suero materno o del líquido amniótico, o la determinación en presencia de ácidos biliares en una punción de amniocentesis, o determinar la presencia de bilirrubinas como causas de sospecha del padecimiento. A nivel de ultrasonido, ¿cómo se ven este tipo de alteraciones? Las imágenes en doble, triple burbuja, etcétera. La falta de continuidad en todo el trayecto intestinal, como se ve en la placa del lado derecho, o alguna obstrucción duodenal, pues lógicamente a nivel del píloro encuentra aumentada la presión y origina un aumento de la misma de manera retrógrada, ensanchando la cámara gástrica. Esto es algo que conocemos como gastromegalia. Entonces, son varios datos apartados, vean aquí cómo se ve totalmente la imagen distendida de esa cámara gástrica y la solución de continuidad que da la famosa imagen de Neuhauser, que eso es lo que se ha determinado como dato patognomónico del padecimiento. La famosa imagen de la triple burbuja, que es lo que corresponde a esta aberración en forma de V que comentábamos en la serie de malformaciones de la integridad intestinal. Vean toda la serie de situaciones. El tratamiento, pues va a depender del tiempo que nosotros realicemos el diagnóstico. Se ha establecido que los pacientes pueden llegar a tener un factor de mejor pronóstico en que se operen de manera inmediata al establecer lo más pronto posible ese diagnóstico, porque de ahí la termorregulación, los estudios radiológicos, estudios de laboratorios, hay que descomprimir la cámara gástrica, las soluciones parenterales, etcétera, etcétera, son las pautas de tratamiento que debemos de tener. Pero la intervención quirúrgica es la resolución total. Muchas ocasiones el factor de riesgo por el peso, por el grupo etario, es la anestesia general, el estado hemodinámico, de tal manera que necesitamos una monitorización cardíaca y mantenerlos lo más eutérmico posible por el gasto energético tan impresionante que tienen este tipo de niños. El abordaje quirúrgico no me interesa tanto, eso ya no lo vamos a ver aquí. El postquirúrgico
nos va a determinar algún tipo de resultados, que eso sí es tal vez lo que nos debe de interesar. Este tipo de niños pueden llegar a tener una sobrevida hasta el 90% si se opera a tiempo. Entonces, de ahí depende la curiosidad que tengamos en determinar la sospecha diagnóstica en todo recién nacido que está distendido, que tiene un vómito biliar, que tiene antecedente de polidramios, etcétera, etcétera. En la mortalidad, pues va a depender en muchas ocasiones del tipo de malformación que tenga. Cuando tenemos esa famosa imagen en cáscara de manzana con la famosa, toda la alteración en la continuidad de ese tubo intestinal, vean la mortalidad, pues se aproxima hasta el 71% aproximadamente. De ahí en fuera, pues todas las demás conllevan el factor de riesgo entre un porcentaje entre un 50 y 60%. Complicaciones. ¿Qué es el síndrome de intestino corto? Desconozco, doctor. Tenemos solamente por permanencia, no más allá de 40 centímetros en el trayecto intestinal. Eso se le llama síndrome de intestino corto. Entonces, va a depender del sitio que esté resecado. No es lo mismo quitar duodeno, que quitar yeyuno, que quitar íleon o que quitar intestino grueso. Pero aquí ya estamos hablando en general, y si en general no tiene más allá de 40 centímetros, pues aunque tenga duodeno, yeyuno, íleon, el factor pronóstico es bastante drástico. Lógicamente, ¿cuál es el lugar del tubo digestivo donde se lleva a cabo hasta más del 90% de reabsorción de agua? Eso lo vieron en anatomía y fisiología y se llama colon. Entonces imagínense, si le volaron el colon, pues lógicamente se va a deshidratar ese paciente. La absorción de vitaminas D, generalmente que se llevan a cabo en el intestino delgado, pues si eso fue lo que está comprometido, vamos a tener alteraciones. La absorción de vitaminas liposolubles, pues lógicamente todas las primeras partes del intestino delgado. Como ven, no es una situación vean todas las malformaciones, bastante sencilla que determinar y es bastante complejo. Tal vez con el presente tema solamente basta con quedarnos con la idea de que antecedentes prenatales, polidramios y datos clínicos al nacer, en donde está el vómito en proyectil y la distensión y hasta carencia de evacuaciones, hay que descartar de primera instancia una atresia intestinal. ¿Sale? Otro tipo de malformación hay que tener en cuenta que viene siendo el cardias, el esfínter que conlleva el tercer esfínter esofágico, a la unión con el estómago y a la salida viene este otro esfínter que se llama píloro, tal vez de manera superficial. Vamos a tener una incapacidad para que se vacíe el estómago, lógicamente por una hipertrofia que va a tener ese píloro. Tiene varias connotaciones, varios nombres, pero a final de cuentas nosotros nos vamos a quedar con el hecho de que es una enfermedad hipertrófica del píloro. Es una causa bastante común de obstrucción al vaciamiento gástrico del neonato. Ojo, se presenta de 1 a 4 por 1000 recién nacidos vivos. Se presenta en una frecuencia de 4:1 con relación al masculino, primogénito, y la presentación es de la segunda a quinta semana de vida extrauterina. Quiere decir entonces que son unos indicadores bastante importantes y que nunca se me va a olvidar. ¿Cuál? El principal dato se llama vómito. Y el vómito puede ser postprandial inmediato o postprandial tardío. ¿Cómo hago la diferencia para que sea inmediato tardío? Por las características del contenido expulsado. Si es la famosa leche grumosa entrecortada, ya se estaba digiriendo, entonces ese es un vómito tardío. Pero si sale tal cual se la tomó, ese es un vómito temprano. Quiere decir entonces que la hipertrofia pilórica se va a manifestar principalmente por la presencia del vómito, que al principio va a ser tardío y ya después va a ser inicial o temprano, como lo queramos llamar, que va acompañado generalmente en todas las tomas, que como está vomitando en todas las tomas se va haciendo más frecuente cada día que va pasando.
que es un problema que se presenta entre la segunda y tercera semana, más común y frecuentemente presentada. Es habitualmente encontrarlo en masculinos, en primogénitos, que puede tener antecedentes de que algún familiar haya tenido este tipo de padecimientos, que hay algunos fármacos que pueden acentuar la problemática, como son los macrólidos, principalmente la eritromicina, claritromicina, que son los que van a determinar la mayor dureza y cierre de la luz pilórica para conllevar el padecimiento. Y son niños que se deshidratan, lógicamente porque están vomitando, son niños que se quedan con hambre, y perdonen la expresión, pero es para darme a entender y dar a entender la problemática. Son niños que a la presencia están totalmente inquietos, irritables, chillones, porque están hambreados, tienen mucha hambre este tipo de criaturas. Bajo este tipo de cuestión son situaciones que es bastante común de encontrarlos. ¿Se ha encontrado algún otro tipo de alteraciones asociadas al padecimiento? Las malrotaciones, uropatías obstructivas, atresias esofágicas, hernia hiatal, etcétera, etcétera. ¿Tiene algún tipo de situaciones que contemplar aunadas al padecimiento? Puede ser un aspecto genético, sí, se dice que hasta ambientales, aunque no se determina cuáles específicamente. La estructura anatómica, el estado de hiperacidez gástrica, la motilidad intestinal anormal, y digo anormal porque acuérdense que los niños tienen un reflejo gastrocólico, quiere decir que bajo cualquier estímulo de succión empieza la peristalsis totalmente incrementada, y han correlacionado en algunas ocasiones la mala absorción láctea. Son niños que se encuentran así, totalmente deshidratados. Este niño ya está sedado, porque para la exploración física, el stand de oro dicen que es la palpación de la oliva pilórica. La oliva pilórica tiene una consistencia de una habichuela. Ahorita que están todos sentaditos, tóquense la punta de la nariz con su dedo índice, y esa es la consistencia que tiene el píloro. Lo ideal, lo que marcan los cánones, es que un paciente debe de ser explorado bajo sedación. Hay que sedarlos para que se relajen los músculos abdominales y pueda permitir una adecuada palpación. Bajo este tipo de situación, se palpa en región epigástrica, es donde se debe localizar, una mano en la región dorsolumbar a nivel posterior, que es la mano izquierda, y con la mano derecha tratamos de presionar y tratar de localizar esa oliva pilórica. Yo les podría decir, experiencia personal, llevo 25 años que duré en el servicio de urgencias. ¿Saben cuántas olivas pilóricas logré palpar en 25 años? Si fueron 2, fueron muchas, así. La literatura lo refiere como si fuera algo bastante sencillito, pero créanme que no, tiene su chiste y es un tanto o bastante complejo. Hay médicos que tienen una habilidad extrema, que logran palparla, y pues bueno, eso ya es cuestión de habilidades, experiencias, etcétera. Pero al menos yo puedo decir con toda franqueza, a mí siempre se me dificultó palpar la oliva pilórica. ¿Cómo van a ser este tipo de aspectos que debemos contemplar? El vómito es no biliar y generalmente es en proyectil. ¿Cómo es la característica del vómito en proyectil que no se precede de arqueo? Si alguno de ustedes vio la película del Exorcista y cuando vieron vomitar a esta mujer cuando estaba poseída, se dieron cuenta que no arqueaba y expulsaba nada más el contenido gástrico. Ese es el vómito en proyectil. Lógicamente, son pacientes que se deshidratan. Lo más importante para la literatura que comenta es la palpación de la oliva pilórica, desde el 85 hasta un 90%, dicen ellos, pero les vuelvo a repetir, yo fui bastante malito para estas cuestiones. Como se está vomitando demasiado, el contenido gástrico contiene muchas sustancias, principalmente el factor buffer natural y más importante, que se llama cloro, de tal manera que establecemos una alcalosis metabólica hipoclorémica y origina algo que se llama onda antiperistáltica. ¿Qué es la onda antiperistáltica? Bueno, hay que recordar el sentido normal
que lleva la peristalsis. Si ustedes se visualizan así como están sentaditos, el píloro lo deben de tener hacia su lado derecho, porque es la salida de la cámara gástrica. De ahí va a seguir en sentido descendente la curvatura del duodeno y ya seguido todo el trayecto intestinal delgado. Quiere decir que ese va a ser el movimiento peristáltico normal, pero como está obstruido el píloro, esta peristalsis va a llegar al píloro y va a rebotar, válgase la expresión. Entonces la peristalsis como si se regresara. Si en algún momento logro encontrar un video, se los enseñaré, pero nada más es para que tengan el conocimiento que la onda antiperistáltica lógicamente no sigue el sentido que habitualmente debería de tener. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es clínico. Hasta hace algunos años, no tiene mucho, el patrón de diagnóstico por estudios de imagen realizado, el diagnóstico es clínico, pero los medios auxiliares de diagnóstico, el principal y el stand de oro se llamaba radiografía. Pero hoy en día, el primer lugar y el stand de oro se llama ultrasonido. Ha pasado a segundo o tercer término la radiografía. Y en casos extremos, por sospechas, diagnósticos diferenciales, etcétera, se encuentra una serie esófago-gastroduodenal. ¿Cómo se ve? La silueta cardíaca, el diafragma, y vean esta sombra que por imagen corresponde al estómago. Es un estómago que abarca todo el abdomen. Lógicamente, aquí a la salida debe de estar el píloro, pero como está obstruido, incrementa la presión de manera retrógrada, dilatando, ensanchando totalmente la cámara gástrica, y es algo que en radiología conocemos como gastromegalia. El ultrasonido, ¿cuáles son sus parámetros? Nosotros localizamos el píloro y lo medimos. Cuando tenga más de 4 milímetros de grosor, cuando tenga más de 16 milímetros de largo o cuando tenga 14 milímetros de ancho, esa es una hipertrofia pilórica hasta no demostrar lo contrario y se corrobora el diagnóstico por los datos clínicos que nosotros hayamos contemplado. Cuando teníamos antes la premisa de primer lugar de una radiografía, lo hacíamos con un medio varitado, le dábamos al bebé un trago de bario. Esto que ven del lado derecho es parte de la cámara gástrica y esto que va a la salida es donde empieza el píloro. Y si se fijan, después de toda la imagen que pinta el bario, solamente se aprecia una rayita que es donde está señalado. Esta rayita es a lo que se le denomina en radiografía la imagen en cola de ratón, porque nada más pinta este hilito de tránsito que tiene a través del píloro. Y esa era la imagen diagnóstica y patognomónica. Volvemos a tener la cámara gástrica llena de bario y vean la salida donde se encuentra el píloro, disminuido totalmente el paso del medio de contraste, estableciendo la estenosis pilórica o la famosa imagen en cola de ratón. El tratamiento, 100% quirúrgico, no hay nada que lo pueda remediar de otra manera. Se hace una pilorotomía de Frederick-Ramsay. Esto muchas veces, hoy en día ha avanzado mucho la medicina, de tal manera que el manejo puede ser laparoscópico en gran centros hospitalarios. ¿Cómo se hace, una piloromiotomía? Pues lógicamente se prepara el paciente, se duerme, la asepsia, la antisepsia, la colocación de campos estériles. Vean en todo lo que es el epigastrio, a nivel del lado derecho, se realiza una incisión, se diseca por planos, piel, tejido celular, la fascia, se abre el músculo, se localiza el píloro y aquí está el píloro. Vean qué es esta cosa blanquecina que está y se ve como esos plásticos duros que conocemos en algún momento por algunos objetos que tengamos. Ese píloro se toma y solamente se le hace una incisión. ¿Para qué? Se incide ese píloro para que se hernie la submucosa y eso libere presión y deje pasar el libre tránsito intestinal.
Se hace la incisión entonces sobre ese píloro para que se hernie la mucosa y es todo lo que concierne el procedimiento. Vean, aquí está totalmente bien ejemplificada la abertura. Se hernió la submucosa, se cierran por planos y así quedó. Pronóstico, afortunadamente, bastante bueno. ¿Cuáles serían las complicaciones postquirúrgicas? Un vómito persistente o una perforación intestinal. Y dijimos que nada más es una incisión para herniar la submucosa, más no totalmente el corte de todo lo que concierne al píloro. Quiere decir entonces que bajo este tipo de pauta es un pronóstico bastante bueno, bastante favorable. A la gran mayoría de los niños les va bien. Experiencias personales que hemos tenido en el hospital, puedo decirles que son totalmente exitosas. La gran mayoría de mejor dicho, todos nuestros niños, hasta ahorita yo no he sabido de ningún niño que haya presentado alguna complicación y afortunadamente el pronóstico es bastante bueno. ¿Dudas, preguntas? Yo nada, todo bien. Ok. Muchachos, hasta aquí le dejamos y mañana continuamos, porque yo pensaba terminar hoy, pero